Hola, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer y un honor presentar a todos mis colegas y compañeros de la mesa de este grupo de trabajo. Permítanme, como es obvio, que felicite desde luego a la dirección, a los profesores Sierra y Manuel de Diego, y desde luego a todo el comité organizador y a la propia universidad, por supuesto al gobierno regional. Vamos a ver, yo soy Rosario García Mahamud, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I, y ahora empezaré a presentar a mis colegas. Somos el grupo de trabajo, como es obvio, que va a abordar el tema de, una parte o algunos aspectos de protección de datos y transparencia, pero quería hacer una advertencia previa, y es que estamos aquí en el marco de un proyecto que nos ha conseguido el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la conciliación del derecho a la protección de datos con el cumplimiento de los poderes públicos, del deber de transparencia y de la lucha contra la corrupción, de la que somos investigadoras principales la profesora Beatriz Tomás, también de la Universitat Jaume I, de Castellón, y yo misma. Entonces, voy a establecer un poco lo que puede ser la dinámica. No vamos a hacer grandes presentaciones, pero sí que quería daros un par de pinceladas en torno a este proyecto que realmente está concatenando desde el año 2015. Estamos concatenando proyectos de investigación con publicaciones de interés y de relevancia en materia de protección de datos. Y bueno, ya llega el momento en el que, con el reglamento aprobado, con todos los reglamentos de interoperabilidad, tanto en la parte de la Unión Europea, incluido toda la parte de interoperabilidad entre las administraciones públicas, de todos nuestros datos dentro de la administración pública, había que dar el paso claro frente al Reglamento General de Protección de Datos en relación con el tema de transparencia. Todos los ponentes no solo somos académicos, que lo somos todos, con muchísimas publicaciones al respecto, vaya por delante, con muchísimas publicaciones de impactos, monografías. Todas las tesis doctorales giran alrededor del tema que vamos a abordar. Pero quizás también lo relevante es que no solo lo hemos hecho desde la perspectiva académica. A mí de contar con más de 10 o 12, de 10 universidades españolas, pero otras muchísimas internacionales. La Libre de Bruselas, colaboramos con muchos colegas, pero donde todos hemos tenido o tenemos responsabilidades institucionales en la materia. Es decir, no solo es el aspecto académico el que nos va a interesar abordar desde luego en un proyecto de investigación, sino que pues todos hemos tenido responsabilidades en un ámbito o en otro, desde la administración local a la nacional y desde luego a la europea. Entonces, paso directamente a presentar. Vamos a ir con dos ponencias centrales, lo tenéis en el programa, que van a impartir los profesores Mónica Arenas Ramiro, de la Universidad de Alcalá. Lo vamos a hacer a la inversa de lo que establece el programa, y así además conectamos con la última intervención del profesor Cotino, de nuestro colega, el profesor Cotino, y ella va a hablar de a la transparencia. Además es muy significativa, a la transparencia desde la privacidad, los algoritmos éticos y no discriminatorios desde el diseño y por defecto, ¿no? Para seguidamente le daremos la palabra al profesor Manuel Medina Guerrero, en el que va a entrar ya directamente entre esos conflictos entre transparencia y protección de datos tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y de todas las incidencias que están teniendo en el ámbito de la transparencia tras la aprobación del reglamento de protección de datos desde su aplicación, y
y también en su interconexión con los reglamentos recién aprobados que afectan a la utilización de datos, no solo a nivel de la Unión Europea y algunas de las directivas, que además tenemos que extrapolar también en el ámbito de la transparencia en una ley que es anterior, obviamente, a la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos y los conflictos que existen. Y a partir de ahí, luego ya pasamos a las ponencias de los profesores Biguri y Clemente, profesores también que van a hablar, ya van a bajar al ámbito más concreto de los delegados de protección de datos y los técnicos de transparencia en los ayuntamientos de menor tamaño. Hemos visto hoy a lo largo de toda la jornada cómo tanto los responsables de la administración pública en esta área como los propios comisionados y consejeros han puesto sobre la mesa el problema de las administraciones locales, de los pequeños ayuntamientos. Ellos van a abordar este tema y, de las ponencias presenciales y luego nuestro querido colega de la Universidad de La Coruña, Daniel Jove Villares, que nos hablará de protección de datos y datos abiertos. Estas son las presenciales. Luego conectaremos con las online y que presentará mi queridísima colega Beatriz Tomás. Así que, para no perder mucho más tiempo, le cedo la palabra a la profesora Mónica Arenas Ramiro, y ella dispondrá de 20 minutos, los ponentes principales de 20 minutos y de 10 minutos los otros dos ponentes. Perfecto, muchas gracias, Chari. Bien, pues como es de debido cumplimiento, quiero comenzar agradeciendo y felicitando sobre todo a los organizadores de este congreso, que ya es un referente en la materia, pues su organización y bueno, la preocupación, porque si todos habéis estado en contacto, sobre todo especialmente con Javier, pues con Javier Sierra, ¿no? Pues vemos que vive para esto y nos cuida a todos. O sea que muchas gracias y felicidades por la organización. Y bueno, también quería agradecer la invitación al equipo dirigido por la profesora Rosario García Mahamud y al equipo de la UGI, porque bueno, han organizado este grupo de trabajo y yo creo que podemos compartir, ¿no? Pues, algo que nosotros estamos estudiando, que estamos debatiendo y compartirlo entre todos. O sea que muchas gracias a todos. Bien, dicho esto, el título de mi ponencia parece muy sugerente, ¿no? Yo creo que cuando metemos en cualquier título, lo hablábamos esta mañana también en el desayuno, que hay muchas palabras que impactan, ¿no? Y cuando metemos en un título inteligencia artificial y algoritmos, pues parece que estamos apostando por caballo ganador. Me parece que va a ser algo entretenido, divertido, ¿no? Apostamos por caballo ganador. Bueno, y sobre todo cuando Lorenzo Cotino, el profesor Lorenzo Cotino, ya ha hablado de este tema, ha hablado de los algoritmos y ha contado básicamente lo que yo les voy a contar ahora, pues la verdad es que yo me alegro por compartir preocupación jurídica con el profesor Cotino, que es un referente en la materia, y por compartir mesa también con otros compañeros, por ejemplo, con el otro ponente, ¿no? el profesor Manuel Medina, porque son grandes expertos, pero me siento un poco como la telonera del evento. Bueno, les voy a repetir un poco la idea y voy a intentar dotar de contenido al título, ¿no? Este título tan grandilocuente de la transparencia a la privacidad, ¿no? Sí, a la transparencia desde la privacidad. Pues voy a intentar dotarle de contenido. Y les tengo que decir que lo voy a dotar de contenido y en realidad va a ser el mismo perro con distinto collar, porque mi idea es centrarme en un contenido un poco más clásico. Es verdad que estamos hablando de conceptos nuevos, pero mi idea es dotar de relevancia o hacer especial hincapié y dotar de mayor relevancia a un hecho que parece que perdemos de vista y que creo que es realmente importante. Lo que vamos a tratar, o lo que yo voy a tratar, es de que identifiquemos que en todo este proceso, en este proceso de transformación digital, lo que tenemos que hacer es poner en el centro de la protección a la persona, porque hablamos de los datos, que parece que estamos monetarizando, ¿no? Una cuestión, pero en realidad lo que estamos hablando es de proteger personas, de proteger la dignidad de la persona. Por lo tanto, es el mismo enfoque, yo creo que es un enfoque clásico que debería vender mucho más, ¿no? El proteger a la persona, pero vamos a ver cómo logro transmitir esta idea. Bien, en el tiempo que tengo voy a centrarme en explicar por qué estamos hablando de algoritmos discriminatorios, por qué la necesidad de exigir que estos algoritmos y su funcionamiento sea transparente
Y esto me va a llevar a contarles cómo para conseguir esa transparencia vamos a aplicar medidas destinadas a garantizar la privacidad de los sujetos, de los ciudadanos. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de transparencia y privacidad parecen dos términos que se contradicen. Pero en realidad quiero transmitir que no es así. Son elementos que tienen que ir de la mano y que uno va a beber de otro. Esto es, mi idea va a ser proponer una solución basada en afrontar estos nuevos peligros, pero sobre todo desde el cumplimiento normativo y concretamente desde las reglas que implican un correcto tratamiento de los datos personales. ¿No? Vamos a utilizar técnicas como las que ya se ha hablado de esa evaluación de impacto, análisis de riesgos y sobre todo vamos a tener en cuenta que estas medidas se tienen que aplicar con otros principios que también recoge, lo veremos, el Reglamento General de Protección de Datos, que son esas medidas de privacidad desde el diseño y por defecto, es decir, utilizar la mínima información necesaria para el fin que pretendo conseguir y analizar ese impacto que va a causar en los sujetos. Y esto va a ser así porque los algoritmos, de lo que vamos a hablar, en realidad beben de datos. Hay veces, vamos, no tienen por qué ser datos personales siempre, pero para que sean más eficaces y más eficientes estos sistemas, cuanto más personales sean los datos y más nos identifiquen, mejor resultados tendremos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la idea de situar a la persona en el centro y qué mecanismos vamos a utilizar para que esos mecanismos, esas herramientas, que van a digitalizar a la persona y el uso de su información no se conviertan en discriminatorias. No me voy a detener en el hecho por todos conocidos y que es más evidente de la transformación digital, de que vivimos un proceso de transformación, de que estamos involucrados todos en un cambio, porque todos somos conscientes de esta situación. Y yo creo que somos conscientes desde que hace un par de años se declaró la pandemia mundial y, bueno, nos vimos un poco a marchas forzadas a adaptarnos a todos los cambios y a utilizar nuevas tecnologías o herramientas nuevas para no paralizar nuestras vidas y, bueno, y no paralizar tampoco la economía mundial. Pero no me voy a detener en esto, pero lo que sí que quiero destacar es el hecho de que estos cambios tan acelerados se han regido básicamente por criterios de rentabilidad económica o de eficiencia económica. Todas estas herramientas que se han ido diseñando y que se han diseñado de una forma tan abrupta se han hecho con criterios de eficiencia económica y también con criterios de comodidad. Me explico. Lo que lógicamente deja los derechos en muy mal lugar. Y me explico con un ejemplo. Si a todos nos dijeran aquí que tenemos que elegir entre ir a un restaurante y pasarlo fenomenal con nuestros amigos o bien quedarnos pensando si jurídicamente es correcto que el camarero nos pregunte por nuestros datos de salud para poder entrar al local, pues hombre, cena con amigos, pensamiento jurídico, venga, lo ponemos en una balanza, ¿no? Entonces la idea es, me voy de cena. Ya si eso mañana pensaré en las connotaciones jurídicas o en la lesión que para mi derecho puede esto implicar, ¿no? Y me estoy refiriendo al caso del pasaporte COVID, al uso del pasaporte COVID. Así las cosas. En este proceso de transformación digital, el problema lo vamos a encontrar en que en realidad lo que estamos hablando es de utilizar datos personales, datos que se refieren a personas y que identifican a personas. Por lo tanto, la clave y la llave de todo este proceso está en el uso de datos personales. Si ya es de todos conocidos que los datos es se dice, ¿no?, el petróleo del siglo XXI, pues ahora somos más conscientes todavía. Porque en realidad no hay actividad humana, da igual sector público o sector privado, que no podamos automatizar. Todo se puede automatizar. Esta capacidad de analizar datos pues va a generar herramientas basadas en el uso de datos. Y aquí abro un paréntesis. Si estamos hablando de uso de datos y de herramientas basadas en el uso de datos, tendremos que aplicar la normativa de protección de datos, ¿no?, como se ha dicho, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? No podemos olvidar la ley, pero nos vamos a centrar en el reglamento. Y entre esas herramientas que se generan con esos usos o con esos tratamientos de datos están estos algoritmos. Está la inteligencia artificial como herramientas disruptivas, está esta inteligencia artificial y los algoritmos. Un algoritmo, como ha quedado ya dicho, es un conjunto de operaciones, de instrucciones que buscan dar la resolución a un problema. En la actualidad, estos sistemas permiten recopilar y analizar enormes cantidades e ingentes cantidades de datos, ¿no?, eso que es lo que se conoce como el Big Data, que para una persona sería inasumible, inabarcable. Pero además también ya no solo es que tengan capacidad de analizar datos, sino que además encontramos que con técnicas de aprendizaje autónomo, ese machine learning, estos sistemas
pueden aprender y generar soluciones de forma automática, sí que intervenga una persona, ¿no? Pues el programa interviene y aprende, la máquina aprende, el sistema aprende y genera una solución, busca una solución. En este sentido, quiero recordar, como también se ha dicho, que, claro, la máquina aprende, pero aprende de algo, ¿no? Y repito, aprende de los datos que le estamos metiendo. Por lo tanto, es imprescindible que los datos que metamos en estos sistemas sean datos que cumplan con unos mínimos de calidad, que sean datos adaptados a lo que yo necesito, ¿no? A la solución que yo quiero dar. Por ello, y aquí voy centrando el problema, de estas herramientas disruptivas, el problema de estas herramientas disruptivas es que nos podemos encontrar que esos datos que estoy introduciendo sean datos que generen un sesgo y que generen discriminación. Es decir, podemos encontrarnos que en aras de una neutralidad tecnológica, como son máquinas, como son sistemas, pues nos estemos encontrando con soluciones que reproducen sesgos claramente discriminatorios, con sistemas que lo que están haciendo es perpetuar estereotipos que encontramos en la sociedad, ¿no? Estructuras discriminatorias. Y estructuras discriminatorias y sesgos que, por desgracia, van a afectar a los grupos más vulnerables. No es que no afecten al resto de personas, pero es mucho más, ¿no?, sangrante o más preocupante cuando estos sesgos preocupan o afectan a grupos tradicionalmente vulnerables o que históricamente se han visto en una posición de desventaja o de vulnerabilidad. No me refiero solo a mujeres, porque parece que muchas veces cuando hablamos de sesgo o discriminatorio parece que estamos hablando de mujeres, pero tenemos que pensar que estos sesgos también se pueden dar por edad. Pensamos en el caso de los mayores, de los menores, pensemos también en situaciones, como por ejemplo, en los casos de personas con diversidad funcional, ¿no? O pensemos también en colectivos pertenecientes a grupos étnicos o religiosos, ¿no? Yo creo que todos recordaremos casos de estas herramientas o sistemas que discriminan, ¿no?, a una raza, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no?, cómo se discrimina a una raza por el color de la piel, ¿no?, para las detenciones policiales. Bueno, para esto, ahí es donde nos damos cuenta del peligro que generan estas herramientas. Esto es así, si tenemos sociedades racistas y homófobas, por ejemplo, pues la transformación digital no va a dar un lavado de cara a esto, no va a cambiar nada. La transformación digital no cambia la sociedad que tenemos. Y esto es lo que nosotros tenemos que transformar. Nosotros tenemos que entender que debemos forzar el cambio a que estas sociedades, si tienen esos sesgos, deben corregirse. No deben trasladarse al mundo digital porque el mundo digital reproduce lo que existe en la sociedad. Por lo tanto, un algoritmo será discriminatorio si los datos que se le meten, si el entorno en el que se desarrolla, en el que se programa, es discriminatorio y tiene sesgos discriminatorios. Una forma de evitar que estos algoritmos sean discriminatorios es, en primer lugar, conocer estas herramientas, conocer cómo funcionan. Y para conocer cómo funcionan deben ser transparentes. Debemos partir del principio de la transparencia. Esto implica, como digo, que esas herramientas sean transparentes, pero también implica que necesariamente deben utilizar la información mínima y necesaria para la finalidad que pretenden conseguir. Porque cuanto más información beban, de más fuentes beban, no significa que van a ser mejores, significa que van a tener más posibilidades de aprender, de a lo mejor ámbitos que no tienen por qué aprender y que van a generar esos sesgos. Es decir, tenemos que saber qué información estamos metiendo a la máquina, cómo la estamos programando para que no sea discriminatoria. Es decir, es importante una correcta programación. Esta situación de buscar algoritmos que no sean discriminatorios lo ha sabido reflejar, lo ha comentado antes también el profesor Cotino, lo ha sabido reflejar de una forma más o menos, bueno, ha sabido salir del paso la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la Ley 15/2022. Esta ley, consciente de los peligros digitales que acabamos de mencionar y de los que estaban por venir, ¿no?, porque la ley incluso lo menciona, van a venir más riesgos asociados a las nuevas tecnologías, pues incluye en su ámbito objetivo, en su artículo 3, como ámbito objetivo de aplicación, incluye tanto Internet como las redes sociales, como los algoritmos y como herramientas de inteligencia artificial. Pero es en concreto en su artículo 23 donde, refiriéndose al uso de algoritmos por parte del sector público, aquí omite el sector privado, algo que es una pena, pero bueno, omite el sector privado. Veremos que esto tiene una cierta justificación, ¿no?, por temas de propiedad intelectual puede tener esta cierta justificación, pero omite la referencia al sector privado e introduce la obligación en el sector público de favorecer la puesta en marcha de mecanismos
para algoritmos que minimicen estos sesgos y que se sometan a los principios de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas deben ir de la mano, es como una moneda con las dos caras. Y voy avanzando un poquito más en mi reflexión. Si bien es cierto, pero quiero hacer una crítica a esta... Bueno, es fácil hacer críticas cuando no se ha hecho la norma, claro, pero sí que me gustaría hacer una crítica a esta norma. Es verdad que la ley habla de una obligación de algoritmos transparentes, pero lo condiciona a si es fácticamente, si serán transparentes siempre que sea fácticamente posible, si existe o si es factible técnicamente. Esto va a dejar abierta la puerta, si no es factible técnicamente, no puede ser transparente porque técnicamente no se puede hacer, esto deja la puerta abierta a lo que se ha hablado antes también de esas cajas negras, de esos algoritmos que aprenden, pero no se sabe cómo aprenden porque nosotros los programamos y hay un momento en que la máquina aprende sola. Esas cajas negras que no vamos a poder controlar. Y esta previsión de la norma pues, deja esa puerta abierta. Evidentemente, creo que esto debe matizarse porque es verdad que la máquina puede aprender por sí sola, pero nosotros lo que nos tenemos que fijar y lo que debemos exigir que sea transparente es de dónde aprende la máquina, el contexto de dónde aprende la máquina. Eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Y avanzo un poquito más y enlazo con otra exigencia que introduce la Ley de Protección Integral, la Ley 15/2022, la Ley de Protección Integral de Igualdad de Trato. Es necesario, esta ley dice que además es necesario realizar evaluaciones de impacto, algo que ya exige también la normativa de protección de datos, ¿no? Estamos hablando de tratamiento de datos y la normativa de protección de datos, el reglamento también habla de esas evaluaciones de impactos en su artículo 35. Así, por lo tanto, dice que se deben realizar evaluaciones de impacto con el fin de detectar si estos algoritmos van a ser discriminatorios o introducen algún sesgo discriminatorio. Y además dice que se debe promover un uso de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales. Lo mismo que exige la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la que también se ha hablado. Esa propuesta de reglamento de inteligencia artificial también habla de esa inteligencia artificial confiable, ¿no? Con unos valores éticos y además busca ese equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y los avances tecnológicos. Pero lo que es más importante, y retomo el principio de lo que he dicho, este reglamento sitúa en el centro de la protección a la persona y dice, tenemos que tener una inteligencia artificial o tenemos que tener estos sistemas de decisiones automatizados, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que hay que proteger es a la persona. No nos tenemos que centrar en el procedimiento, en el sistema, sino que nos tenemos que centrar en la persona y a partir de ahí construir, ¿no? Eso es lo realmente interesante de esta propuesta de reglamento. Esta propuesta lo que va a hacer es presentar, además también interesante, esta propuesta de reglamento lo que hace es plantear diferentes escenarios de riesgo y dice, bueno, en función del riesgo que se vaya a crear, pues así tenemos que poner unas medidas u otras. Y lo que hace es prohibir determinadas conductas que considera que de por sí van a ser discriminatorias y van a introducir sesgos. Por ejemplo, el hecho de utilizar técnicas subliminales que cambien el comportamiento de la persona. Y yo creo que aquí todos recordaremos el caso de Cambridge Analytica, donde utilizando los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, se les pudo manipular para orientar su intención de voto, ¿no? Vemos cómo estos sistemas se pueden utilizar para alterar los procesos electorales, ¿no? Cambiando lo que es la voluntad popular, la formación de la voluntad popular. Bien, por lo tanto, debemos aplicar normas. Pero más allá de estas normas, porque estamos hablando teniendo en cuenta que estamos hablando de sistemas que se nutren de datos, como decía, lo que tenemos que utilizar es esos criterios que ya están establecidos en la normativa de protección de datos, en el Reglamento General de Protección de Datos. Estoy convencida, y esto me gustaría compartirlo con todos ustedes, de que si conseguimos aplicar estas normas de privacidad que se ven en el reglamento, conseguiremos unos algoritmos transparentes. Solo hay que ponerlo en práctica. Claro, es verdad que esto sobre el papel lo aguanta todo, pero esto llevarlo a la práctica es mucho más complicado. Además, también es complicado porque estamos hablando de mezclar parte tecnológica y parte jurídica. Y desde la parte práctica, cuando hay que ponerlo en funcionamiento, esto cuesta un poquito más. Creo que debemos ponernos en sintonía con lo que dice tanto la Ley 15/2022 como el Reglamento de Inteligencia Artificial o el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos, el que habla, ¿no?, de esas evaluaciones de impacto o de la necesidad de
analizar la privacidad o comenzar la privacidad desde el diseño por defecto de estas herramientas, y creo que para ello debemos enfocarnos en lo esencial, y vuelvo a repetir, en la persona, porque la persona en realidad es un conjunto de datos, ¿no? Y debemos proteger los datos que diseñan la identidad de esa persona, porque eso es de lo que van a beber estas herramientas. Como decía, sobre todo si quieren que sean eficaces, porque es verdad que hay herramientas que no utilizan datos personales, pero para que sean más eficaces y más eficientes necesitan esta información. Esto es, nutriendo a la máquina o al sistema de los datos mínimos, de datos transparentes, en realidad de los datos, aplicando los criterios que dice la normativa de protección de datos que se tienen que dar cuando se utilizan datos personales, datos de calidad, transparentes. Si utilizamos estos criterios, conseguiremos sistemas mucho más transparentes y mucho más éticos y fiables. Así las cosas, y con esto concluyo. Debemos lograr algoritmos transparentes y debemos partir de las reglas de la privacidad. Y me gustaría repetir algo que yo transmitirles y repetir algo que yo me suelo repetir como un mantra. La sociedad del futuro, la sociedad digital que estamos construyendo, la construimos en un mundo no digital. La construimos en un mundo no digital porque la construimos personas que tenemos unas determinadas ideologías y que tenemos que buscar, lógicamente, que si queremos transmitir algo lo hagamos sin esos sesgos, sin esas percepciones que nosotros tenemos de las cosas, porque la máquina es verdad que va a ser neutra. Claro que va a actuar de forma neutra, pero va a actuar conforme se la programe o con los datos que se le metan, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar esas reglas de la forma más estricta posible que se pueda y situando a la persona en el centro. Tenemos normas, pues las tenemos que aplicar. No creo que haga falta inventar, como se dice, no hace falta inventar la Coca-Cola. Ya tenemos las normas. Es verdad que habrá que ser algo más innovadores a la hora de aplicarlas, eso es cierto, pero no creo que haya que destruir cosas para crear cosas nuevas, ¿no? Como decía Mark Zuckerberg, destruye cosas, crea algo nuevo. No hace falta destruir nada. Si lo que tenemos funciona, lo que hay que hacer es intentar ponerlo en funcionamiento, intentar buscar ese encaje. Debemos empezar la casa por el principio, no por el tejado. Y el principio creo que debe ser situar a la persona en el centro. Esto lo que conlleva es que debemos ser conscientes de que el marco del que debemos partir es que en ningún caso debemos aceptar sistemas que lesionen derechos fundamentales o que vayan en contra de los valores y principios constitucionales. Yo creo que ese es el límite que nos tenemos que poner, ¿no? Es el límite de estas herramientas. Y yo creo que partiendo de aquí podemos empezar a hablar. Bien, muchas gracias. Puntualidad británica. Ahora tiene la palabra el profesor Manolo Medina. Muy bien, buenas tardes y naturalmente agradecer no solo a Xavi, sino a todo su equipo la invitación y el buen trato, ¿no?, que me han dispensado siempre, ¿no? Siempre que he tenido ocasión de colaborar con ellos, y por supuesto quiero mostrar mi satisfacción profunda de estar aquí, ¿no?, de volver un poco al Congreso Internacional de Transparencia, del que hace ya algún tiempo que no venía, ¿no? Y mi idea inicial era, debo confesarlo, el tema este de transparencia versus protección de datos, traer un ramillete de casos, que esto siempre es muy útil, muy divertido, muy asequible, un ramillete de casos llamativos, interesantes sobre esto y cómo se resolvía por parte de las autoridades de control. Pero después reflexioné un poco y llegué a la conclusión de que podía ser incluso impertinente, habida cuenta de que por la mañana había una mesa precisamente integrada por los comisionados en los que suelen dar cuenta de sus resoluciones y que por tanto presumiblemente iban ellos de primera mano, por decirlo así, directamente los que han hecho esas resoluciones, exponer los casos pertinentes. Por eso deseché la idea y elegí otra cosa, quizás mucho más teórica, más abstracta, pero que engarza con lo que es un programa legislativo del gobierno actual. Es cierto que la legislatura se está agotando, pero en el programa legislativo está una reforma de la ley de transparencia.
reforma de la ley de transparencia, de la que ha habido muchas sugerencias, muchas ideas, muchas aportaciones, pero había un aspecto que, sin embargo, se soslayaba y, a efectos puramente de investigador, como hipótesis de trabajo, yo dije, bueno, puede tener sentido a ver hasta qué punto el hecho de que haya un nuevo bloque normativo distinto al que había cuando se redactó la ley de transparencia nos fuerza, obliga, permite, justifica o proporciona un margen de maniobra al legislador para tocar el tema de otra manera. Naturalmente, cuando hablamos de conflicto, transparencia, protección de datos, en el marco de acceso a la información pública, etcétera, etcétera, tenemos la Biblia, ¿no?, por decirlo así, que es el artículo 15 de la ley de transparencia, ¿no? Un artículo 15 que yo creo que a veces no ha sido lo suficientemente ponderado, valorado, otras veces sí, pero que es cierto algo que comentó esta mañana José Luis Rodríguez, ¿no? Fue ayer, no, bueno, ayer comentó José Luis Rodríguez en su intervención, el presidente del Consejo Estatal, con esta polémica de que, bueno, qué pena que el derecho de acceso a la información pública no sea un derecho fundamental en sentido estricto en España, es un derecho de naturaleza constitucional, pero no es derecho fundamental. Decía, bueno, a efectos prácticos, a ver, no es que sea exactamente lo mismo, pero que a la hora de resolver los asuntos diarios prácticamente vale lo mismo. ¿Por qué? Gracias al artículo 15, en buena medida. Y es verdad. Es verdad. Yo recuerdo que uno de los primeros asuntos que llegó al Consejo de Transparencia de Andalucía era un asunto en el que un ciudadano había ido a la consejería competente pidiendo, bueno, había puesto en marcha, había incoado un expediente disciplinario, sancionador, perdón, contra Endesa por problemas en la facturación y, evidentemente, Endesa era la que se oponía tajantemente a que se diera acceso a esa información y, entre otras argumentaciones, alegaba derecho a la protección de datos, no obviamente de Endesa, que no tiene derecho a la protección de datos, sino de todas aquellas personas que, desde las facturas, porque en las facturas hay una clave, un número a través de la cual uno puede identificar a los individuos. Y recuerdo que el servicio jurídico, supongo que potente, como es obvio, de una compañía de esas proporciones, tenía una argumentación muy bien fundada y traía a colación informes de la Agencia Española de Protección de Datos en la que efectivamente reconocía que como derecho fundamental, o sea, la protección de datos es un derecho fundamental allá donde venga intereses diferentes, bienes jurídicos protegidos, etcétera, siempre prevalecía el derecho fundamental a la protección de datos personales. Evidentemente era una posición absolutamente inasumible a la luz de la ley de transparencia y, en efecto, bastaba con decirle, mira usted, se ha leído el artículo 15, aquí no hay prevalencia, aquí hay unos datos especialmente protegidos, etcétera, y después, en todo aquello que no esté especialmente protegido, a ponderar. Y ponderar, por definición, no hay prevalencia de ninguno de los dos. Si tú ponderas, tienes que llegar a un equilibrio armónico de los derechos o bienes que colisionan. Con lo cual, efectivamente, como decía José Luis Rodríguez ayer, es cierto, digamos, la Biblia, lo que nos hemos pasado todos. Yo a veces tengo incluso todavía pesadillas con el artículo 15, con el artículo 15.3 a la hora de ponderar, porque en el caso andaluz, y creo que ha sido en la mayoría de los comisionados, el límite más utilizado es el límite del derecho fundamental a la protección de datos y, por tanto, ahí hemos tenido un tremendo campo de batalla. Digo esto porque valoro positivamente el artículo 15 y, bueno, quizás no haga falta modificarlo. En algún punto sí, ahora veremos cuál es, pero en términos generales ha servido, ¿no? Ha servido. ¿Que va a ser menos útil a partir del Reglamento General de Protección de Datos? Quizás sí. Quizás sí, pero por la propia evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahí sí que está aportando ya cosas que arrojan nuevos criterios de ponderación que nosotros debemos seguir por razones obvias, ¿no? Bueno, un poco la hipótesis de trabajo es esta. ¿Tiene el legislador español, tienen las Cortes Generales un margen de maniobra? ¿Cuál es? Para hacer otra cosa. Hay un artículo que habla un poco a través de cláusulas de apertura, que me está dando últimamente mucho por las cláusulas de apertura, el artículo 86 del Reglamento General de Protección de Datos, que es un artículo que está contemplando expresamente esto, el tema de la conciliación de ambos derechos en juego. Lo leo: los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública, bla, 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 bla.
podrán ser comunicados por dicha autoridad de conformidad con el derecho de los Estados miembros, cito solo lo que interesa del precepto, de los Estados miembros, que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de datos personales. Bueno, ahí hay un precepto que permite a los Estados miembros hacer la tarea de conciliación. No es decir mucho, pero algo dice, ¿no? Hay un grupo de autores alemanes que sostienen la tesis de que aquí hay una verdadera cláusula de apertura que incluso permitiría al legislador nacional establecer reglas que se apartarían, que podrían apartarse de los preceptos del Reglamento General de Protección de Datos, incluso establecer medidas divergentes. Es cierto que es una posición minoritaria, de autores muy potentes, Martini, Link, son potentes, pero en esto son minoritarios. La tesis que se ve con más frecuencia es otra que prácticamente, casi en algún caso, casi llega a eliminar valor normativo a este artículo 86, ¿no? Dice que prácticamente su eficacia es puramente declaratoria. ¿En qué se basan? Se basan en el considerando, bueno, entre otras muchas consideraciones, en el considerando 154, donde se dice que el acceso a documentos oficiales se puede considerar de interés público. Entonces, de ahí infieren que lo que está haciendo realmente el artículo 86, interpretado a la luz del considerando 154, es recordar que una base jurídica que legitima, que habilita el uso legítimo del tratamiento es actuar en una misión de interés público. Realmente el 86 no añade nada nuevo, incluso se podría prescindir, se podría llevar a los considerandos y no pasaría nada, porque lo que nos dice, insisto, es que búscate, ¿no? Está justificado porque es una misión desarrollada en interés público. Es un argumento que utilizan. Y el otro es muy interesante, que es el 85, el artículo que lo precede. Porque dice, aquí sí que hay una verdadera cláusula de apertura. El 85 es muy importante, porque recuerden que el artículo 85 del Reglamento General de Protección de Datos impone a los Estados miembros que concilien por ley libertad de información, libertad de expresión con derecho a la protección de datos. Ojo, exige, ¿no? Los Estados miembros conciliarán, imperativo, por ley, el derecho a la protección de datos, y más adelante sigue insistiendo, sigue expresándose en estos términos absolutamente imperativos. Claro, y además dice que esa ley podrá exceptuar la aplicación de preceptos concretos que enumera del Reglamento General de Protección de Datos. Aquí sí una habilitación, una cláusula de apertura que permitiría al legislador, en mérito de la tutela de la libertad de expresión, digo en términos genéricos, para socavar, eliminar, prescindir derechos o parte de derechos integrantes del derecho fundamental a la protección de datos. Ya sabemos que el legislador español no ha regulado nunca la libertad de información, por lo menos de una forma directa, solo de forma refleja la Ley Orgánica 182, pero bueno, aquí hay un mandato de la Unión Europea. Aquí hay un incumplimiento por omisión del derecho europeo. Ya sabemos que los incumplimientos por omisión en derecho pues son prácticamente imposibles de, o muy difícilmente ser obligados a ser satisfechos, ¿no? Pero hay un tema interesante ahí, ¿no? Entre otras cosas porque, y yo en esto, bueno, con muchos otros, como creo que el profesor Cotino, y bueno, yo creo que muchos más, hoy por hoy nadie puede dudar a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos absolutamente consolidada, y ya, yo creo que así son ya 10 sentencias que insisten en lo mismo, que cuando es un periodista, incluso una ONG del ramo, por decirlo así, pide una información con base en la ley de transparencia, está ejercitando el derecho del artículo 10, o sea, la libertad de información, está ejerciendo el derecho fundamental a la libertad de información. Eso está consolidado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, consecuentemente, a la luz del mandato hermenéutico del artículo 10.2 de la Constitución, nosotros estamos obligados a interpretar nuestros derechos fundamentales, obviamente también la libertad de información, conforme a esos parámetros, a esas pautas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo no sé cuántas comisiones, cuántos comisionados, Andalucía sí lo ha aplicado, siempre, hemos resuelto, no sé si Valencia ahí tenía también dirección, pero muchos no.
Pero eso jurídicamente es así. Eso, bueno, yo creo que eso es innegable, ¿no? Bueno, ¿por qué no recordar a los operadores jurídicos en general, puesto que esto ya, digamos que es una interpretación, yo creo que absolutamente irrebatible? ¿Por qué no recordar en la futura ley de transparencia, si alguna vez existe, se reforma y hay una nueva ley de transparencia, recordar que cuando es un periodista quien está ejerciendo derechos fundamentales? Francamente, no porque yo crea que la ponderación vaya a cambiar mucho, pero sí porque, bueno, su régimen de protección es distinto, el amparo constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no? Bueno, eso, los preceptos que yo he visto que pueden tener una mayor relevancia o incidencia en esto del margen de maniobra que puede tener o debe tener el legislador futuro español que modifique la ley de transparencia. Otro punto que querría tocar, y voy a resumir mucho porque se nota que han pasado varias horas y estamos todos un poco cansados y este tema es un poco a veces pesado y complejo. Hay otro tema que querría tocar porque en esto sí yo creo que casi todos coincidimos, todos los comisionados de transparencia, ¿no? Cuando te pedían, el solicitante pedía información relativa a infracciones administrativas, no podía hacer otra cosa. Veo que las resoluciones que teníamos que dictar, pues no, desde Andalucía, no podíamos sino llevar a efecto lo que decía, yo creo que teníamos muy claro la ley de transparencia, ¿no? Que es sencillamente que si la información conllevase, se pidiesen, la información contuviese datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, si no hay consentimiento expreso del afectado, no hay caso. Como se pueden imaginar, el afectado siempre decía que no. Yo no conozco ningún caso que... Entonces, claro, tú veías que había un asunto importante, un asunto en el... Bueno, ¿por qué no? Cosas que tú veías, aquí el ojo... Aquí, la opinión pública debería estar consciente de esto. Sencillamente, es que está aquí, el artículo 15, etcétera, ¿no? Claro, esto tiene que ser necesariamente así. Recuerden que esto es artículo 15 de la Ley de Transparencia, artículo 15 del año que es, y esto tiene su origen en la directiva. Un poco, porque la directiva sí daba un tratamiento especial, una mayor tutela a los datos relativos a infracciones penales. Pero habría la posibilidad a los Estados miembros. Pueden, digámoslo así, extenderse y asumir también que este régimen especial se extienda a información de datos relativos a infracciones administrativas. Era una posibilidad, pero nuestro legislador orgánico, Ley Orgánica de 1999, lo llevó a efecto y llevó al mismo régimen de tutela datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones administrativas. Evidentemente, el artículo 15 no podía hacer otra cosa sino que establecer lo que decía la Ley Orgánica de 1999. ¿Esto no tiene que ser así? Bueno, con el Reglamento General de Protección de Datos. Evidentemente no. Evidentemente no. En el reglamento solamente se da un tratamiento especial a temas penales, digámoslo así, el artículo 10, que tiene un régimen singular, y no hay ningún esbozo, ninguna referencia en el articulado a que, bueno, las infracciones administrativas puedan también llevarse a este régimen tan excepcional. ¿Qué pasa a partir del Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, nos movemos en otro bloque normativo. La Ley Orgánica 3/2018 sí ha estado atento y rebaja ese nivel de tutela de las infracciones administrativas en el artículo 27. Yo no tengo el texto de la ley, yo soy un desastre, me lo he dejado en casa, no sé dónde, pero el artículo 27 comienza diciendo, a los efectos del artículo 86 del Reglamento General de Protección de Datos. Ojo, el 86 era el artículo que permitía a los Estados miembros conciliar por ley acceso a los documentos públicos con derecho a la protección de datos personales. Y a los efectos del artículo 86, el legislador lo hace bien, porque dice, el tratamiento de estos datos relativos a infracciones administrativas exigirá a
que los responsables de dichos tratamientos sean, digamos, los órganos competentes en materia de instrucción, de sanciones, etc. Y B, que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. Aquel es el tratamiento. Si estamos hablando de acceso a la información pública, está claro que el tratamiento que está permitiendo es acceso a esa información atinente a infracciones administrativas. Y apartado segundo, solo cuando no se cumpla una de estas dos exigencias es cuando se requiere el consentimiento expreso. ¿Me siguen? Que cambia el escenario radicalmente, radicalmente. Pero, ¡oh!, qué cosas pasan en este mundo de las legislaciones, ¿no? La Ley Orgánica 3/2018, cuando regula protección de datos, regula lo que regula en el artículo 27, esto ya no está tan protegido como antes. Se puede acceder al documento público si se limita estrictamente a la finalidad que se persigue con ese acceso. Pero, sin embargo, ya saben, ¿no? La Ley Orgánica 3/2018 algunas cosas toca, o dice, sobre la Ley de Transparencia, ¿no? De entrada, la disposición adicional segunda, pues dice lo que todos sabemos: la publicidad activa y el acceso a la información se rige por el artículo 5.3 y 15 de la Ley de Transparencia, y obviamente además el reglamento y la Ley Orgánica, y esta Ley Orgánica, ¿no? Y claro, cuando la disposición final undécima, recuerden, la disposición final undécima de la Ley Orgánica modifica el artículo 15.1 de la Ley de Transparencia, esencialmente lo hizo para acomodar, otra cosa porque la redacción inicial era por remisión a la ley del 99, claro. No tenía sentido que se mantuviera el texto que iba a revisión a una ley que ya no existía. Entonces lo que hacen es incorporar literalmente en el 15.1, digámoslo así, el 9.1 del reglamento, que es el que habla de datos especialmente protegidos en la primera parte, pero, como les decía, cosas extrañas del legislador. En el texto modificado, por lo cual el texto vigente de la Ley de Transparencia del artículo 15 reproduce el texto ya conocido de que para acceder a los datos relativos a infracciones administrativas se requiere el consentimiento expreso. A ver, claro, tenemos una ley orgánica que cuando regula la protección de datos dice que no hace falta el consentimiento expreso en todos los casos. Y, sin embargo, la Ley de Transparencia dice lo contrario. Bueno, esto hay que... El operador puede hacer una interpretación conforme de la ley ordinaria y conforme a la ley orgánica, pero no seamos tan complejos. El que trabaja en temas de transparencia tiene la Biblia, que es la ley de transparencia, la estatal y la autonómica en su caso. Y la Biblia aquí es el artículo 15, lo que tiene por delante es el 15. El 15 dice eso, pero la ley orgánica dice otra cosa. Si vamos a modificar la ley de transparencia, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir que la ley de transparencia diga lo que dice la ley orgánica. Como ven, hay cosas que mejorar de técnica legislativa, etcétera, y bueno, pues eso es un poco lo que se puede hacer. Otra cosa, el artículo 15 de la Ley de Transparencia es una materia de ley orgánica como una casa. O sea, no hemos estado regulando, hemos estado aplicando el artículo 15 con insuficiencia de rango. Oiga, es que el artículo 15 no está regulando el derecho al acceso a la información del 105, está regulando los límites del derecho a la protección de datos personales. Eso requiere una ley orgánica. ¿Cómo te la vaya? Entonces, desde el principio, lo que tuvo que dictarse fue una ley parcialmente orgánica. Con lo cual, la verdad es que no se nos ocurrió casi ninguno, pero es que nosotros, desde el comisionado tampoco vamos a decir estas cosas, ¿no? Pero uno puede decir, que esto es insuficiencia de rango, esto es una ley ordinaria. ¿Resuelve esto la ley orgánica? La ley orgánica de protección de datos vigente. Un poco complejo, una cosita, es todo muy raro, ¿no? Porque en la disposición final primera dice: las disposiciones adicionales tienen rango de ley ordinaria, salvo algunas, y una de las que tienen, se le atribuye el rango de ley orgánica, es la disposición adicional segunda. Pero recuerden que la disposición adicional segunda lo único que decía era que la publicidad activa y el acceso a la información se rigen por el 5.3 y el 15. Esto está queriendo decir es que tiene rango de ley orgánica porque tiene el rango de ley orgánica a ese precepto de la Ley de Transparencia, o tiene un rango de ley orgánica porque está haciendo referencia al reglamento general, y sobre todo por una cosa.
Porque cuando la disposición final 1ª modifica el artículo 15.1, no dice nada de que eso tiene rango de orgánica, ni se dice en ninguna parte, con lo cual, insisto, la ley que todos seguimos manejando de transparencia del Estado, ahí no aparece en ninguna parte que el artículo 15 tenga rango de ley orgánica. Puede ser una cuestión menor, una cuestión puramente formal, pero, hombre, para un jurista siempre el que se sea cuidadoso con los detalles es sumamente importante, y que evidentemente legislar es muy complejo y que, bueno, en cualquier momento salta el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas cosas podrían, si alguna vez hay una ley nueva, decía, esperemos que alguna vez llegue o no, y más nada, porque si es para empeorarla, mejor que no se toque, ¿no? Entonces, quizás no haya tantos cambios diferentes con el reglamento, y los grandes cambios van a venir porque tenemos una jurisprudencia, claro, que ha aumentado tremendamente, ¿no? Yo, si alguien no... A ver, aquí yo creo que la he perdido, claro, para variar. No, tengo por aquí la referencia, una sentencia muy interesante. Bueno, hay varias últimas muy importantes en materia de protección de datos. Una muy divertida, bueno, del año 2021, que la interpone, es una cuestión prejudicial que la plantea el Tribunal Constitucional de Lituania, que tiene con el artículo 10, que dice que hay que interpretar rígida, estrictamente, y solamente cubre a las infracciones penales, cosa obvia con el tenor literal español. Las impresiones en otros idiomas no están claros. Entonces, esos son los problemas también, que hay varias versiones y es complejo a veces articular, dotar de sentido común a tantas versiones en lenguas distintas, ¿no? Pero sobre todo yo quería hacer referencia a la sentencia de la Gran Sala también tema de Lituania, que es de 1 de agosto de 2022. O sea, está prácticamente todavía humeante en la impresora, ¿no? Es un tema muy interesante porque toca de plano el tema de corrupción, etcétera, ¿no? Tiene que ver con una normativa lituana que permitía llevar a la página web los datos personales contenidos en las declaraciones de intereses de altos cargos. Estamos hablando de declaraciones de intereses, pero va a la página web, ya sabemos que todo lo que vaya, el efecto lesivo de la privacidad se incrementa exponencialmente, ¿no? Y además era una ley muy rigurosa porque además los datos que tenían que incorporarse atañían también a las parejas, esposas hablaban, en fin, esposas, esposos, parejas del alto cargo, ¿no? Entonces, como ven, muy interesante. No les voy a aburrir mucho porque la sentencia ambularia merece una lectura directa, desde luego. Y lo que sí querría destacar son un par de cosas. Primero, no he visto una sentencia del Tribunal de Justicia que argumente tanto en términos de corrupción. Hay parágrafos enteros, o sea, epígrafes o apartados, no sé cómo se suele traducir, de la sentencia, hablando de la importancia de combatir la corrupción como una forma de justificar los límites, las invasiones, por decirlo así, afectaciones del derecho a la protección de datos. Muchas referencias al tema de la corrupción, mucha normativa internacional que sirve de apoyo, es muy interesante, ¿no? Y después, y por eso quería mencionar la sentencia sobre todo, porque ya va dando el Tribunal de Justicia, aportando criterios de ponderación, puntos de vista. O sea que es inevitable, siempre ha pasado así, pero ahora va a ser más aún. Para el que opere con temas de transparencia tiene que tener el 15.3, pero tiene que tener a vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evidentemente. Y, por ejemplo, apunta cosas muy obvias, pero que están ahí, y hay que decirlas y vienen muy bien para argumentar, o si alguien tiene que hacer una resolución, un escrito o un artículo científico, pues viene muy bien, ¿no? Parámetros que orientan. Estamos hablando del test de necesidad, ¿eh? Principios de proporcionalidad, adecuación está claro, el test de necesidad, es decir, ¿hay una medida menos restrictiva del derecho que alcance con igual eficacia el fin perseguido con el límite? Bueno, en esa articulación del test de necesidad apunta en el apartado 86, pues criterios a atender a los hechos y legislación de cada Estado concernido. A modo de ejemplo, el nivel que alcanza el fenómeno de la corrupción en el correspondiente servicio público. Dato a tener en cuenta. Es decir, vemos que hay un sector que es un dato que puede servir para minimizar el alcance del derecho a la protección de datos. La naturaleza de la información, por supuesto, y la importancia de las tareas que desempeña el afectado, en particular su posición jerárquica, el alcance de las facultades públicas de las que está investido y el margen de maniobra que tiene en el manejo de fondos públicos. Como ven, ya se van lanzando criterios, puntos de vista, directrices, orientaciones que permiten al jurista, bueno, tener alguna referencia más claro. Es muy interesante también
porque hace una interpretación, bueno, yo creo que esto ya había, bueno, no sé si en relación con el reglamento, puede que ya estuviera en alguna ocasión, pero bueno, referido al artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos, hablando de las categorías especiales de datos, y recuerden, el 15.1 modificado de la Ley de Transparencia lo que hace es seguir el 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Y lo que viene a decir es lo siguiente: si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencia, pues ya sabemos, consentimiento expreso y por escrito del afectado. O sea, tenemos un bloque de datos, de categorías especiales de datos en los que se está hablando de que revelen la información, que se revelen directamente datos de ese tipo. No, revelen, no directamente, que revelen, que permitan inferir y llegar a la idea de que se... personal, referencia al origen racial, etcétera, no es lo mismo que una información revele un dato especialmente protegido que la información que se subida haga referencia. Se hace referencia, el tenor literal del precepto está indicando que tiene que ser, la información que se pida tiene que ser referencia directa a, en este caso, vida sexual, salud o origen racial. Esa es una tesis que sostiene una de las partes en el proceso de esta sentencia y va a ser negada categóricamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es cierto que el tenor literal es distinto, que parece no, que incluso en la traducción española es otra cosa, es distinto, no es lo mismo que revelen directamente una ideología que en todos los que también ha protegido información. Está dando revelando a partir de ahí. Quiero decir que por la sentencia de 15.1 actual, el 9.1 del reglamento, pues no va a conllevar ninguna diferencia jurídica y que todos se hayan protegido igual y que, por consiguiente, si de forma indirecta la información pertenece de la especial tutela que brinda el reglamento que está al General de Protección de Datos. Por mi parte, con esto... Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, yo lo que voy a hacer, si queréis, hacemos un pequeño turno de palabras frente a estas dos intervenciones y luego seguimos. ¿Queréis plantear alguna cuestión? Agotar ni mucho menos, simplemente por la última intervención sí que diría que yo creo que en la ley de transparencia se tuviera que reformar, habría que ver con qué naturaleza habría de cambiarlo, pero lo he puesto por escrito. Habría que regular los derechos fundamentales de acceso a la información pública, y son muchos. Son los de periodistas, investigadores, blogueros o cualquier ser humano que pregunte cuestiones de interés público, los de sindicalistas, lo que más o menos está regulado, los de concejales, los de darle cabida y, como he señalado antes, pues que sea subsidiaria la actual ley de transparencia. Es decir, hay tantos derechos fundamentales de acceso que la ley de transparencia se ha quedado como subsidiaria, pero esto afecta y mucho a los derechos al derecho de protección de datos. Y en este sentido, protegidos estamos todo, e incluso a lo mejor alguna vez algún dato especialmente protegido. ¿Por qué? Porque el derecho se puede interpretar de muchas maneras. El 15, nosotros tenemos la regla de que en todos los casos especiales, sobre todo concejales, en el que rige el derecho fundamental, y son muchos,
estoy hablando de casos excepcionales, es que la mayoría de los que piden información lo hacen por motivos de interés público, son concejales, son sindicalistas, son asociaciones, son partidos, son informadores, son personas que quieren descubrir corrupción, con lo cual se está quedando casi residual los casos que no hay derecho fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? No aplicamos ni el artículo 15 ni el artículo 14, hacemos una pequeña trampita, pero aplicamos el efecto directo de la Constitución o la regulación especial de concejales o el efecto directo de la Constitución española, que además, incluso con toda la trama que he señalado también, le da juego, porque esto es lo que ya pasa con libertad de expresión e información y a eso alude el artículo 85, porque nunca se ha regulado la protección de datos contra la libertad de expresión e información, pero se aplica efecto directo. ¿Y eso cómo lo hacemos a través del 15? Que el 15 menciona la ley. ¿Qué ley es la que te permite revelar los datos? El efecto directo del derecho fundamental. Es decir, que por ahí siempre hay caminos, o también en casos de medio ambiente. En casos de medio ambiente facilitamos muchísimas veces, nos piden, oye, ¿qué fue de este expediente sancionador? Que denunciamos a un concejal o que denunciamos esta construcción. Es decir, que hay muchos caminos y sí que creo, no es fácil, pero sí que creo, lo he puesto por escrito, que la reforma legislativa debería dejar de mirar a otro lado al hecho de que se está quedando vacía, estoy exagerando, pero la ley de transparencia es residual. Yo sé que Manolo, claro, es que vosotros ibais por otro lado, pero erais solo vosotros. La mayoría, cuando llegaban estos casos al Consejo de Transparencia, pues venían no solo con la ley de transparencia, sino con el derecho fundamental. Los opositores vienen con el 23 de la mano, además del acceso al expediente, con lo cual el 15 ya se difumina totalmente. Y son tantísimos los casos que es más la excepción que la regla. El 15 muchas veces ni lo miramos. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. ¿Alguna cuestión más sobre estas intervenciones? Vale, pues yo inmediatamente... Dime. Vamos para allá. Vea, pásate tú aquí. Da igual, ¿no? No. Da igual, ¿para qué? No. Bueno, pues venga, pues sigue tú entonces. No puedo utilizar PowerPoint. Que no va a usar. Vale, pero vea. Bueno, gracias en primer lugar a las coordinadoras de la mesa, la profesora Sofía Mahmoud y Beatriz Tomás, por permitirnos este espacio junto con la organización del fantástico congreso en el que asistimos hoy. Como pueden ver, yo les vengo a hablar de un tema concreto en el ámbito de las entidades locales que hemos abordado el profesor Jorge Liguri y yo mismo, pero que por cuestiones de tiempo, ya que no tenemos demasiado, resumiré y les sintetizaré yo mismo. Se trata de los delegados de protección de datos y los técnicos de transparencia en las entidades locales o los ayuntamientos de menor tamaño, como una asignatura pendiente. De hecho, como les planteo aquí como primera idea, nos surge el debate sobre si los delegados de protección de datos están en las entidades locales. La normativa sí que lo exige de forma obligatoria y es algo que no genera duda alguna. El problema reside en que si en la práctica esto se cumple, podríamos pensar que debiera ser así. La normativa que exige los delegados de protección de datos en los ayuntamientos no es algo de ayer, sino que ya lleva unos años de consolidación, pero los datos no nos muestran, en primer lugar, nada de esto, porque todo lo contrario, nos muestran cifras verdaderamente alarmantes. Según, por ejemplo, datos de la Agencia Española de Protección de Datos, en el 2020 eran unas 3.300 entidades locales de España las que habían comunicado cuáles eran sus delegados de protección de datos a la agencia. Esta cifra en 2021, que sería la última más actualizada, ha subido a 3.997. Evidentemente, también pueden haber entidades que tengan dicho delegado y no lo hayan comunicado a la agencia. Aunque, bueno, el trámite de comunicación quizás es lo más sencillo, quizás lo complicado es designar y preocuparse, ¿no?, por tener el delegado. Por tanto, si tomáramos esta cifra como real sobre qué entidades tienen los delegados de protección de datos, veríamos que solo o casi ni el 50% de las entidades locales de España, de las más de 8.000 existentes, cumplirían esta obligación, algo que en principio podría resultar alarmante, pero que a pesar de ello sigue siendo la realidad aplastante y que nos muestra, en primer lugar, un poco esa falta, esa dejadez de
de las entidades locales por esta preocupación por la protección de datos como primer dato. A esto hay que sumar el siguiente elemento que les indicaba yo aquí en la comunicación, que se refiere a los técnicos, las personas en los ayuntamientos encargados de la gestión de la transparencia. Este podría ser, en primer lugar, un debate similar al anterior, es decir, cuántas entidades locales tienen estos técnicos de transparencia. La problemática reside en que dentro de las potestades de autoorganización de las entidades locales, pues la posibilidad de configurar su RPT, su relación de puestos de trabajo, con una persona dedicada en exclusiva o por lo menos parcialmente a estas tareas no es algo potestativo, que se puede hacer o se puede decidir pues no incluir esta posibilidad de un técnico o una técnica de transparencia en una entidad local. Esto supone, en primer lugar, que si no hay alguien designado en específico para estas tareas, evidentemente no se cumplirán. La ley de contratos en su aprobación estableció una disposición que los secretarios de ayuntamiento eran en última instancia los responsables de la gestión de la transparencia, pero bueno, en estas habilidades legislativas que tenemos de pues aprobó la ley de contratos y de repente aquí meto una coletilla a la ley de transparencia que se me había olvidado meter, pues añadió a los habilitados nacionales una más de las 54ª tarea que tiene que asumir un secretario de ayuntamiento y más todavía en una entidad local. Por tanto, si no existen estos técnicos de transparencia, evidentemente nos encontramos en una situación de falta absoluta de dedicación y de preocupación. Por tanto, recapitulamos, tenemos una ausencia grande de delegados de protección de datos y al mismo tiempo posiblemente una falta de técnicos de transparencia que no tenemos datos concretos de cuántas entidades lo tienen, porque esto no está agrupado como sí que tiene la agencia, ¿no?, como los delegados, pero que la experiencia nos muestra que también la ausencia es numerosa y más en ayuntamientos pequeños. Por tanto, ¿a qué se deberá este motivo de falta de preocupación por estos dos conceptos esenciales y de claro anclaje constitucional, como son la protección de datos y la transparencia? Pues esa falta de recursos humanos que hace que en las entidades locales, si no hay una preocupación concreta por cumplir, no se acabará cumpliendo. Sobre todo ante la falta de régimen sancionador severo y eficaz en el caso de las entidades locales. El incumplimiento de la normativa de transparencia activa por parte de una entidad local podría tener una sanción, pero no existen precedentes al respecto o muy escasos. En un cumplimiento del derecho de acceso sí que está el control por parte de los consejos de transparencia y, por ejemplo, en el caso de las entidades, en el caso de la protección de datos, un incumplimiento llevaría un régimen supondría una infracción, pero como es conocido, la sanción acaba siendo, en el caso de las administraciones, pues una amonestación pública, ¿no?, mediante la publicación en un boletín. Por tanto, no hay nada que haga pensar a las entidades locales que vamos a hacer algo necesariamente para cubrir esto, porque de hecho las consecuencias por no hacerlo son mínimas, comparado con, pues prefiero hacer mi camino, o hacer una obra, gestionar un contrato sin tener en cuenta si publico o no la información del contrato, si al publicar la información estoy publicando datos personales que debería anonimizar o no, porque al fin y al cabo lo importante es no perder la subvención, que es medio millón de euros y es fantástico para el pueblo. Efectivamente, esto es un concepto interesante, pero no debemos olvidar también los derechos fundamentales de protección de datos y transparencia que abarcan cualquier expediente prácticamente en una administración local. Por tanto, yo planteaba aquí como solución final pues una necesidad de apoyo de las entidades supramunicipales. No he indicado provinciales, que sería la regla general, porque quizás ante la imposibilidad de todas las diputaciones provinciales de abarcar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y transparencia de las entidades locales, podría haber un nivel intermedio como las comarcas o las mancomunidades que habitualmente asumen funciones de servicios sociales u otras de los municipios que pudieran pues apostar, ¿no?, por tener su propio técnico de transparencia o por tener el delegado de protección de datos de cada ayuntamiento en esa mancomunidad. Por tanto, eso sería una solución, agrupar servicios, ¿no? De hecho, la fusión de municipios que tuvimos en el caso de San Benito y
Villanueva de la Serena, creo recordar, es el ejemplo claro de aunar esfuerzos, porque no tiene sentido separarse y, bueno, pues eso, dejar a cada administración local que cumpla todas las obligaciones, porque cuando las vaya a cumplir, precisamente las de transparencia y protección de datos serán las últimas de la lista que quiera cumplir, porque, como digo, no tienen una sanción grave y hay otras que son más importantes para el bien del pueblo. Y eso es al final lo que hace a los políticos querer cumplir o no esa voluntad, porque si no supone una sanción importante y no ven los responsables públicos la necesidad de cumplir esto para garantizar derechos fundamentales, pues tenemos la batalla perdida. Por tanto, se trata de un debate pendiente, como les indicaba aquí al principio de mi intervención, que hace necesario cada vez más, pues es una apuesta por la protección de estos dos derechos fundamentales en las entidades locales, potenciando a los delegados de protección de datos y las personas encargadas de la gestión de la transparencia en los ayuntamientos. Bueno, pues esto es cuanto quería decir. Gracias. Muchísimas gracias a los dos ponentes, al profesor Jaime Clemente y el profesor Jorge Viuri. Bueno, pues en esta primera ronda de ponencias de presentación oral, el profesor Daniel Jove, que nos va a hablar sobre la protección de datos y datos abiertos, y además le quiero agradecer porque ha estado en toda la organización de este congreso, que esté en todo, aquí y organizando. Buenas tardes. Quería arreglar la presentación en la pantalla para que pudieran ver los ponentes que están en la sala, pero me van a disculpar, voy a hacerlo sin PowerPoint. Y antes de comenzar quiero pedir disculpas porque me temo que mi exposición va a romper un poco la dinámica práctica y realista que hasta ahora se ha seguido, porque digamos que voy a dar un enfoque un poco más teórico sobre un tema que incluso ni siquiera está completamente conectado con los que hasta ahora se han visto. ¿Cuál va a ser el tema de esta ponencia o de esta exposición? La relación entre el derecho a la protección de datos y los datos abiertos. Y para ello he decidido hacer el análisis desde el marco normativo de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué este enfoque europeo? Porque es evidente, o al menos cada vez resulta más evidente, que es la Unión Europea la que cada vez de manera más clara va a liderar la protección de los derechos en el espacio digital. Y si uno vuelve la vista hacia el marco europeo, ¿qué se encuentra? Se encuentra con la Estrategia Europea de Datos. Estrategia Europea de Datos que curiosamente se define como uno de sus objetivos el lograr, cito textualmente, hacer a la Unión Europea un líder en una sociedad dirigida por los datos. Esta frase suena fatal. Ahora, si nos paramos a pensar en la construcción del mercado interior, en la importancia geoestratégica de liderar la era digital, empieza a tener cierto sentido. A partir de ahí, ¿qué objetivos o qué elementos se ha analizado del espacio europeo? En primer lugar, el marco normativo, las normativas a través de las cuales pretende dar forma a ese espacio europeo de datos. Y a partir de ahí traté de analizar y de encontrar las relaciones entre los datos abiertos y las normativas de protección de datos. Cuando nos vamos al elemento normativo y vemos qué disposiciones está creando la Unión Europea o ha creado en los últimos años en relación con los datos abiertos y la reutilización de la información, nos encontramos con una densidad normativa enorme. De una parte, quiero destacar, dentro de las normativas de ámbito más general, el Reglamento de Gobernanza de Datos, que es quizá de los más importantes, junto con un reglamento no tan conocido, pero que es importante porque establece ciertas relaciones entre los datos no personales y los datos personales, como es el reglamento relativo a los datos no personales. Adicionalmente, hay que considerar que se está trabajando en la actualidad en una propuesta que lleva por nombre Ley de Datos.
En relación con el nombre Ley de Datos y con el uso del término Act en lugar de Regulation en la versión acotada de las normas, creo que empieza a ser algo más que una anécdota y apunta quizá a un cambio en el sistema de fuentes o al menos a la intención de promoverlo por parte de la Unión Europea. Por más que formalmente sigan siendo reglamentos, creo que hay una intencionalidad más allá de la anécdota en el uso del término Act en lugar de Regulation. Junto a la normativa general hay una serie de normativas sectoriales. Se puede destacar la directiva relativa a los datos abiertos en el sector público y si nos vamos al considerando tercero del Reglamento de Gobernanza de Datos, encontramos una relación en la que hay más de 15 normativas sectoriales que afectan a la reutilización de la información. Inicialmente tenía pensado ponerlas todas en una diapositiva, pero ponía la letra muy pequeña o la diapositiva no tenía ningún tipo de sentido. A partir de ahí, sí quisiera, al igual que he hecho con las normativas generales, destacar una propuesta de reglamento, la propuesta de Reglamento Europeo de Datos de Salud, que creo que si sale bien puede ser uno de los buques insignias de ese espacio europeo de datos. Esperemos que salga bien y que se logren pulir algunas cuestiones que están en debate. Si este es el marco general de los datos abiertos, ¿cómo encajan los datos personales? Pues bien, las normativas de reutilización de la información y de datos abiertos apuntan como uno de sus objetivos el incluir a los datos personales como unos datos que sean objeto de reutilización y de uso y que pasen a formar parte de esas políticas de reutilización de la información. ¿Y cómo lo hace? Pues quisiera destacar 3 mecanismos o 3 medidas. Uno es fomentar la anonimización, es decir, convertir datos personales en no personales. Está muy bien, pero dejamos el terreno de los datos personales. Pasamos a las siguientes opciones. La siguiente es la cesión altruista de datos para su reutilización. Confieso que quiero ver cómo se instrumenta, pero me genera muchas dudas porque tengo la sensación que es una forma de desnaturalizar el consentimiento que quizá acabe generando problemas en la protección del derecho fundamental. Y por último, la tercera medida, y esta sí creo que tiene sentido y puede ser interesante y va a ser la que coste-eficiencia mejor opere, es la pseudonimización. Además, una pseudonimización combinada y en la que se apueste por que aquellos terceros que reutilizan la información no tengan la posibilidad de reidentificar, introduciendo cautelas adicionales. Ahí creo que como medida es la que ofrece más seguridad y además tiene la garantía adicional de que seguimos en el marco del derecho a la protección de datos y por lo tanto el marco de protección es superior. Con este panorama general, ¿qué notas comunes he encontrado entre datos abiertos y protección de datos? Señalaré 3 notas comunes, apuntaré un problema que en realidad, más que apuntarlo yo, lo que hago es traer aquí lo que ha dicho el Comité Europeo de Derechos de Protección de Datos, y finalizaré planteando una duda para la consideración de los asistentes. En cuanto a las notas comunes, voy a destacar 3. En primer lugar, tanto las normativas de datos abiertos como la normativa de protección de datos comparten una finalidad y es lograr fomentar, promover la libre circulación de la información, lo cual ya puede ayudar a la hora de utilizarse como criterio interpretativo. El segundo elemento en común o nota en común es que tanto las normativas de datos abiertos como la normativa de protección de datos, especialmente a partir del reglamento, apuestan por abandonar modelos reactivos de protección y caminan hacia una mayor proactividad. Y el tercer elemento que encuentro en común, pero quizá aquí tengo yo ciertos sesgos personales, es que cada vez parece más evidente que el contexto y la finalidad de los tratamientos y de los usos de la información tiene una relevancia, si no superior, como mínimo igual a la naturaleza de la misma. Es decir, que sean datos personales o no personales, habrá que ver cómo se utilizan, qué medidas de seguridad se implementan y qué finalidades se persiguen. Esto en cuanto a notas en común.
El problema que ya ha apuntado el Comité Europeo de Protección de Datos es que entre las normativas de datos abiertos y la normativa de protección de datos hay algunas disonancias, como esa figura del titular de los datos que no encaja con la del responsable, y quizá esto puede generar, más allá de problemas aplicativos, confusión por parte de los operadores. Y por último, la duda que quiero lanzar es que no estoy completamente seguro de cuán eficiente es la hiperproducción normativa en la que está inmersa la Unión Europea para lograr un espacio común que tenga unos mínimos de coherencia. En todo caso, lo lanzo como cuestión y nada más. Muchas gracias. Bueno,